Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oremos, mis hermanos. Soberano Padre, te damos gracias por tu misericordia y bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más nos concede estar reunidos como iglesia, y no solamente nosotros aquí como iglesia local, sino también con los hermanos que nos visitan, los hermanos que vienen de Ovejas, Señor, y los que nos acompañan de Sagún en esta mañana, en este día. Te damos gracias, Señor, por este compartir y este momento que nos permites tener comunión como hermanos en armonía. Te pido, Padre, que nos ayudes a estar centrados en tu palabra, deleitándonos en ella, para que así, Señor bendito Dios, todos nosotros podamos ser instruidos por ti. Guárdanos de toda desviación, guárdanos, Señor, de toda distracción, y permítenos ser instruidos por tu santa palabra. Usa al predicador, que es hombre sujeto a debilidades y pasiones, como lo son todos los demás, Padre. No tomes en cuenta sus falencias, sino que es tu santa palabra la que ha de ser expuesta, y a través de él, Padre amado, habla a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad, que es justa. Aquí nos encomendamos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en algunos lugares donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, he conocido personas que son cristianas, o por lo menos ellos creen que son cristianas, porque hacen ayunos y vigilias constantemente, y entonces se creen que a la verdad eso los hace cristianos. Pero resulta que este tipo de personas tienden a ser las más conflictivas en todos los lugares por donde van, dando así un mal ejemplo del Señor donde quiera que ellos se presenten. Como cierto señor que conocí una vez, que dice que es cristiano, pero todo el tiempo se la pasa hablando mal de su jefe, quejándose de su trabajo. Y cuando lo mandan a hacer algo, siempre da cientos y cientos de excusas para evitar trabajar tanto, no ven ni sea que se fatigue. Y cuando trabaja, no lo hace porque quiere, sino de mala gana. Porque él se considera un hijo del rey, una persona especial, una persona que no debe estar rebajándose a esos niveles. Ese es un señor que se la pasa hablando de Dios a todo el mundo. ¿Pero qué les dice? Les dice que Dios los ama, les dice que la marca del diablo es la vacuna, que no puede haber un volador en el cielo porque dice que se va a acabar el mundo, entre muchas otras tipos de cosas que nada tienen que ver con la verdad. Y el asunto es que, claro, una persona así nadie quiere escucharlo. De hecho, la mayoría de las personas prefieren evitarlo. No ven que sea que te diga, te reprenda ahí frente a todo el mundo, no. Es alguien que la verdad no tiene ningún tipo de compatibilidad con otras personas. Y aunque él habla mucho de Cristo, la verdad es que da un muy mal ejemplo de Cristo. Y eso es algo muy grave, porque haciendo eso, este hombre deja muy por el piso el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de su mal testimonio que este hombre da en su lugar de trabajo. El asunto es que su mal testimonio es tal, que aun si este hombre hablara la sana doctrina, hablara lo que nosotros entendemos que son las verdades, que como Iglesia Reformada creemos, aún así seguiría siendo un mal testimonio, y seguiría dejando el nombre de Dios por el piso. Por eso Dios habla a través del apóstol Pablo a Timoteo, para que solucione un asunto que estaba dándose en la iglesia de Éfeso, que era similar a esto. En aquellos tiempos ocurría una situación similar, pero esta situación se daba entre los esclavos, y es que algunos esclavos se habían convertido al cristianismo, y sus amos, sus amos también se habían convertido al cristianismo, y estos esclavos, por andar escuchando una doctrina diferente, que
empezó a popular en la iglesia de Éfeso en aquellos tiempos, empezaron a actuar de una forma que no correspondía. Ellos provocaban que las personas no quisieran conocer a Cristo a causa de su mal comportamiento, especialmente sus amos. Por eso, en esta última sección en la que el apóstol Pablo habla acerca del trato que los cristianos debemos tener los unos para con los otros, él va a hablar acerca del trato que deben tener los esclavos para con sus amos. Él empezó esta sección en el capítulo 5, hablando acerca de la forma en la que los hermanos deben tratarse entre sí. Los cristianos debemos tratarnos unos a otros como hermanos. Y si hay una persona que es mayor, se le debe tratar como a padre o como a madre. Ha dicho que él ha dicho cómo debemos tratar a las personas necesitadas y desamparadas en la congregación. Que también ha dicho cómo la iglesia debe tratar con sus pastores. Y para cerrar esta sección, estos dos primeros capítulos, estos dos primeros versículos, del capítulo 6, él nos dice cómo deben los esclavos tratar a sus amos. Por eso a este sermón lo he llamado el yugo de la esclavitud del cristiano. Y para explicarlo lo he dividido en dos puntos. Primero, el yugo de la esclavitud. Y segundo, el trato cristiano a los amos. Veamos el primer punto, el yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo inicia esa sección hablando acerca de los que están bajo el yugo de esclavitud. Y sobre eso es que quiero hablar en primer lugar. Por eso vamos a ver primero de a qué se nos refiere o de qué nos está hablando Pablo cuando nos habla del yugo de esclavitud. Para entender esto en su contexto es necesario tener presente varias cosas sobre la esclavitud. Pues por lo general, cuando nosotros pensamos en la esclavitud, ¿qué se nos viene a la mente? Pensamos en aquellos hombres que fueron traídos de África durante el Renacimiento, posterior al Renacimiento, fueron traídos acá a América por los españoles, y en el duro trato que estas personas recibieron. Pero así no es como era vista la esclavitud en aquellos tiempos. Para las personas del tiempo de Timoteo, la esclavitud era más como un extendido sistema de empleos del cual dependía toda la estructura económica del Imperio Romano. En ese entonces había personas que trabajaban de forma independiente, como ahora, como podían ser los pescadores, los alfareros, los carpinteros, los costureros, etc. Pero también había personas que trabajaban para otras personas. Por ejemplo, cuando se necesitaba mano de obra para una determinada tarea que había que hacer en masa, que necesitaban muchas personas, se solían contratar algunas personas que trabajaban durante toda una jornada de trabajo. A estas personas se les llamaban jornaleros. Ellos trabajaban durante toda la jornada de trabajo. Pero con la mayoría de las labores cotidianas no se usaba este tipo de trabajadores. Pues normalmente a los jornaleros se les pagaba con lo que se obtenía, un salario de lo que se obtenía. Si tenían que ir a cosechar un campo, lo que se obtenía vendiendo esa cosecha, de ahí se les pagaba a ellos. Pero si esa jornada no producía una ganancia continua permanente, terminaría siendo un gran gasto para el que se ponía a contratar jornaleros. Por eso normalmente se utilizaban esclavos para este tipo de tareas. Estos eran trabajadores a tiempo completo, personas que estaban en la casa del amo todo el día, todos los 7 días de la semana, por lo que vivían en la casa del amo y eran sustentados en todo por el amo. Claramente solo las personas adineradas podían darse el lujo de tener esclavos, porque implicaba que tenían que mantenerlos en todo, a ellos y a toda su familia. A tal punto que a los esclavos se les llegaba a considerar como una parte más de la familia. Porque los esclavos hacían todo tipo de labores en la casa. Era inevitable que tú te los encontraras. Podían ser los que cocinaban, podían ser los que se encargaban de fabricar algunos utensilios que necesitaban en la casa, podían ser los que afeitaban al amo, podían ser los que instruían a los hijos del amo, podían ser los médicos en la familia, o incluso podían ser los que administraban todo lo que se hacía en la casa del amo, sirviendo como mayordomos de los amos. Así que la esclavitud de los tiempos de Timoteo era una esclavitud basada en la economía, no en la raza. Así es como Dios permitió que se diera la esclavitud en Israel.
como un medio de sustento para los que no tenían ninguno. La esclavitud que se daba cuando los españoles es una esclavitud basada en la raza, que es el mismo tipo de esclavitud al cual quedaron sujetos los israelitas en Egipto. Ellos eran esclavos por ser de la raza israelita. Acá tenemos entonces este tipo de esclavitud. Esta esclavitud que implicaba algo que es aberrante delante de Dios y es el secuestro. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, cuando hablaba del propósito de la ley, les explicaba que la ley es buena si se usa legítimamente. Esto es, para confrontar a los hombres con sus pecados. Y uno de esos pecados que aparecen listados en ese pasaje, en 1 de Timoteo 1:8, es el secuestro. Palabra que viene de una palabra griega que alude al robo de personas. Cuando ya hablan de secuestro en la Biblia, no están refiriéndose como nosotros solemos ver en las películas, ¿no? Que secuestran al hijo del millonario y entonces piden una cantidad de dinero por él. No, más bien es como que secuestran a una niña y la llevan de prostituta a otro país. Ese tipo de secuestro se daba en esos tiempos. Ese es el tipo de secuestro que hicieron los españoles. Ellos iban con sus armas a cazar personas a África y las traían como si fueran animales acá. Ese es el tipo de esclavitud basada en la raza. Ese tipo de esclavitud es aberración delante de Dios, porque trata a las personas como animales, sin darles ningún tipo de beneficio, sino apenas como para que no se mueran, como quien tiene animales en su casa, así. Ningún ser humano debe ser tratado así, porque ningún ser humano es un animal. Todos los seres humanos que tenemos, la imagen de Dios, tenemos los mismos derechos delante de Dios, todos nosotros, sin importar el color de nuestra piel, nuestro cabello, de nuestros ojos, todos tenemos los mismos derechos delante de Dios. Los esclavos entonces, en los tiempos de Timoteo, en su gran mayoría, sí habían casos en los cuales se daban así, en algunos reinos o países, pero en la gran mayoría de las personas, especialmente en el Imperio Romano, la esclavitud no se daba así, sino que era más bien para las personas desamparadas. Cuando un país tenía una guerra con otro, el ganador podía o matar a todos los ciudadanos de ese país, que rara vez se hacía, o podía llevarlos y dispersarlos entre otros países, o podía traerlos a su país como esclavos. Esa era una forma de obtener esclavos. Eran prisioneros de guerra. Así se les garantizaba su supervivencia después de la guerra y un medio de sustento. Si una persona perdía todo lo que tenía y se empobrecía hasta quedarse sin nada, ella se podía vender a sí misma como esclavo. Y decía, no, ya yo no tengo ni un centavo. ¿Qué vas a vender? Me vendo a mí. Y se vendía a la misma persona como esclavo, para así tener una forma de sustentarse. Cosa similar pasaba si una persona tenía demasiadas deudas que no podía pagar. Ahí sí no era opcional. Ahí se le obligaba a trabajar como esclavo para que pagara todas sus deudas. También estaba el caso de los que nacían siendo esclavos, porque sus padres eran esclavos ya. Este tipo de personas también seguían siendo esclavos y seguían sirviendo al amo de sus padres. Y hasta podían ser dejados como herencia a los hijos del amo, de tal manera que una misma familia de esclavos sirviera a una misma familia de amos. Porque a los esclavos se les consideraba parte de la familia, pero no en el modo de hermandad, sino en la forma de propiedad. Son una propiedad del amo. Y en muchos casos, tanto estos esclavos de nacimiento como los que se hacían esclavos, como no todos tenían el dinero para sustentar a sus esclavos, tenían que deshacerse de ellos, pero no iban a perder esa propiedad así como así. Así que los vendían. Los esclavos eran subastados. Se acercaban en el mercado, había un hombre, traía a sus esclavos encadenados y decía, miren, me ofrezco tanto por este esclavo, ¿quién ofrece más, quién ofrece menos? Y hacían subastas para ver quién podía quedarse con un esclavo para así tenerlo. Era una forma en la cual las personas podían, si ya no podían seguir manteniendo al esclavo, recuperar parte de ese dinero. Ahora bien, no es que estos esclavos económicos se les tratara, como ya dije, como a familia, sino que eran más bien como cosas, una propiedad dentro de la familia. Por lo que no estoy diciendo que la esclavitud en aquellos tiempos fuera color de rosa, para nadie lo fue. Nunca jamás ha sido la esclavitud algo bueno en todo el sentido de la palabra. Aún en los mejores casos la persona seguía estando despojada de muchos de sus derechos.
Era algo horrible. Pero lo que quiero aclarar es que no estaba al nivel de la esclavitud por la raza, de la esclavitud que sufrieron los africanos durante la época de los españoles. ¿Se daban maltratos de los amos a sus esclavos? Sí, sí se daban. Y lamentablemente muchos esclavos tenían amos duros, pero no era por culpa del sistema, sino más bien por causa del corazón impío de los amos, que querían aprovecharse del sistema. Pero eso, así como pasaba en ese entonces, pasa ahora. Siempre hay personas queriendo aprovecharse del sistema y sacar partido de lo que tienen. En el antiguo Israel, Dios nunca prohibió la esclavitud, pero defendió cuidadosamente los derechos de los esclavos. Por ejemplo, no se podían tener esclavos judíos por más de 6 años. Si tú tenías un esclavo judío, alguien se vendió y yo lo compré, y él podía ser mi esclavo durante 6 años. Pero dice Éxodo 21:2, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es decir, no era para toda la vida. También los esclavos que eran maltratados por sus amos debían ser puestos en libertad en Israel. El amo que matara a su esclavo era castigado. Además, los esclavos extranjeros que buscaran refugio en Israel deberían ser protegidos y pasaban a ser esclavos de la nación. Los esclavos entonces tenían derechos económicos, lo que les permitía que los esclavos en Israel tuvieran sus propias propiedades, tuvieran casas, animales, cosas. Incluso en Israel los esclavos podían tener otros esclavos, porque hacía parte del sistema. En los tiempos de Timoteo no era diferente. De hecho, había un dicho que decía: quien quiera que compre un esclavo judío se está comprando un amo. Dado los sobreprotectores que eran los amos con sus esclavos, los esclavos eran la propiedad del amo. Era una propiedad bien preciada, porque el esclavo judío era un esclavo que era diligente en todo lo que hacía. Entonces, no, que el esclavo judío, por eso la gente pagaba más siempre que lo había en subasta, porque sabía que era algo muy valioso. Era una persona que estaba dispuesta a entregarse en servidumbre genuina. Fuera de Israel, a los esclavos no siempre se les trataba bien, pero en general tenían más derechos, tenían más dinero, que los jornaleros, pues los esclavos tenían asegurado su alimento, su vestido, su alojamiento y hasta un pequeño salario que se les daba para que ellos pudieran tener sus propias cosas. Esta era la situación de los esclavos en los tiempos de Timoteo. Ahora bien, la frase que aparece en el verso es bajo el yugo. Suena algo fuerte, pero en realidad se refiere simplemente a una persona que está al servicio de la otra. No se refiere necesariamente a algo malo, porque cuando pensamos bajo el yugo pensamos como que lo están oprimiendo, pero no, se refiere a alguien que está sujeto a otra persona, sea porque lo están obligando o porque voluntariamente decide hacerlo. En Filipenses 2:7 se nos dice que el Señor Jesús tomó forma de siervo. La palabra siervo, traducida correctamente, es esclavo. Tomó forma de esclavo. De hecho, nosotros como creyentes declaramos que Jesucristo es nuestro Señor. Y eso, dicho de otra forma, es lo mismo que decir que Jesucristo es nuestro amo. Y nosotros, por ende, ¿qué somos? Sus esclavos. Por eso dice en Mateo 11:30, el Señor Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es un amo que no maltrata. No es un amo que te impone cargas pesadas. No es un amo que te pone una prueba imposible de pasar, sino que es un amo que constantemente está velando por ti, porque tú le perteneces a Él. Él te compró con el precio más alto, su preciosa sangre. Esa afirmación está por todo el Nuevo Testamento. Pero un pasaje que ilustra esta idea, o la idea del esclavo, lo encontramos en Mateo 8:9, donde dice el centurión romano: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Un esclavo en la Biblia es alguien que tiene que seguir órdenes de otra persona, como ya dije, sea que lo obliguen o que lo haga porque él quiera hacerlo. La palabra que alude a esto se encuentra por toda la Biblia, pero rara vez se traduce como esclavo. Las traducciones modernas de la Biblia utilizan eufemismos, es decir, una forma bonita de decir la palabra porque le suena feo decir esclavo. Muchas de estas traducciones
se originaron en la época de los españoles, no muy lejos de esa época, así que esa palabra tenía muchas repercusiones negativas. Por eso muchas traducciones no lo traducen así, sino que se refieren a la palabra esclavo como siervo. Pero siempre que tú veas siervo en la Biblia, analiza esto, la mayoría de las veces se está refiriendo, la gran mayoría, si no es que todas, a un esclavo. Siempre. Si hay alguna que otra excepción es mínimo. Sin embargo, el texto nos habla de yugo de esclavitud. Esto se refiere a esclavos gentiles, esclavos que no tenían las mismas facilidades que tenían los esclavos judíos, y sí podían ser tratados como animales en determinadas circunstancias. Sí se les podía dar el trato cruel y déspota que nosotros imaginamos cuando pensamos en la esclavitud. Como cuando cometían faltas y eran castigados por esas faltas. Si el amo era amable, el esclavo era dejado sin alimento durante un tiempo y ya. Porque no hiciste esto, bueno, hoy no almuerzas. Ese era todo el castigo si el amo era amable. Pero si no, mínimo lo condenaban a trabajos forzados o hasta lo encadenaban. Y los crueles y déspotas, los peores, los azotaban, les ponían un hierro en la frente caliente como a las vacas, o inclusive los llegaban a crucificar. Eso podía darse, decir que no es una mentira. Sin embargo, no siempre ocurría así, eso era algo muy raro, porque maltratar a los esclavos hasta esos extremos, estoy hablando de la sociedad romana, como ya dije, entre los judíos eso no se daba, pero los romanos estoy hablando, para ellos no era bien visto maltratar a un esclavo, aunque no había una ley que se lo prohibía, no era bien visto ante la sociedad. Entonces esto servía como freno. Porque ¿qué dirá el vecino de mí si yo vengo y el esclavo no sale con un hierro aquí, con una jota en la frente que yo le puse? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? No, van a decir que tú eres un déspota. Entonces la gente, por temor a ese tipo de cosas, no se excedía. Esto hacía parte de la gracia común de Dios. Sí habían casos en los que se daban, pero eran mínimos. La mayoría de los esclavos no sufrían ese tipo de maltratos. La opinión pública era que los esclavos eran siervos útiles para sus amos. Así que como tal debían ser tratados de la mejor manera. De hecho, algunos esclavos llegaban a hacerse amigos de sus amos. Y hablando de la sociedad romana, a algunos hasta se les permitía comprar su propia libertad con su propio dinero. No, yo me compro a mí mismo, ya quedo libre. Eso se les permitía entre la sociedad romana, en algunos casos. Ahora bien, uno podría preguntarse, pero ¿y por qué Dios no prohibió la esclavitud? Y ya, así se hubiese acabado todo el problema. En Israel, como un país consagrado, Dios pudo haber prohibido la esclavitud, como un país consagrado a Dios. Pero Israel era muy duro de corazón y siempre hacía lo contrario de lo que Dios les decía. Así que si Dios nos hubiese mandado algún mandamiento que prohibiera la esclavitud, seguramente en los tiempos de gran pecado, que fueron casi todos, los esclavos hubiesen sido maltratados en gran manera. De hecho, el no prohibirlo era una forma de refrenar la esclavitud en Israel. Era una forma de hacerlo, porque podía provocar que la esclavitud se incrementara en cierta forma. Pero y en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿por qué no lo hizo con el Evangelio? Bueno, supongamos que Dios dice entre los cristianos, yo prohíbo la esclavitud, nadie podrá tener esclavos entre los cristianos. ¿Qué pasaría allí? Quizá habría una revolución social. Una revolución social. En el mundo de aquel tiempo, muchos esclavos cristianos se liberarían de sus amos, y sus amos no, como yo sirvo a Cristo, yo lo dejo libre porque el Señor me manda que lo deje libre, y entonces los otros esclavos que no eran cristianos querrían hacer lo mismo. Eso produciría una revolución que haría ahí con todo el imperio. ¿Y qué pasaría? Que muchos cristianos, en lugar de andar predicando a Cristo, andarían predicando la libertad de la esclavitud, terminando así con un evangelio diferente, que no predicaba la libertad del pecado, sino la libertad de los santos. Uno que promovería la anarquía contra las autoridades establecidas por Dios, porque así como los esclavos se liberarían de sus amos, el resto de la gente también podría querer liberarse de sus gobernantes. Y el asunto es que hacerse cristiano es aceptar a Cristo como amo y como rey. Así que sería una contradicción decir que Dios va a acabar con la esclavitud, siendo que el que se hace cristiano está diciendo yo quiero ser esclavo de Cristo.
Los cristianos debemos ser conocidos por el Evangelio de Cristo, no por ser unos revolucionarios. Porque podríamos hallarnos predicando un evangelio diferente. Es como aquel cristiano cuya predicación se centra más en atacar a la sociedad que en predicar a Cristo. Hay creyentes que predican más en la actualidad en contra de las vacunas contra el coronavirus que en contra del pecado. Y el asunto es que una cosa puede absorber a la otra, creando un evangelio diferente. Por eso vemos que Dios, a través de los apóstoles, en lugar de ordenar que se nullifique la esclavitud, la regula mediante el consejo de Dios para destruir la esencia pecaminosa de la misma. Porque el problema no era la esclavitud, el problema era el pecado implicado en la esclavitud. Es por eso que el apóstol Pablo habla bastante acerca del trato de los esclavos a sus amos. Lo hace en Tito 2:9, en Efesios 6:5, en Colosenses 3:22 y en su carta a Filemón. Por eso vemos que en este pasaje que estamos viendo hoy, el apóstol nos explica acerca del trato que deben tener los esclavos cristianos para con sus amos. Ese es el segundo punto. El trato cristiano a los amos. Segundo punto. Teniendo más claridad entonces acerca del yugo de esclavitud y a qué se refiere, o qué entendía Timoteo, las personas de ese tiempo, por el yugo de esclavitud, podemos entender mejor ahora todo el pasaje. El versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo primero que podemos notar en el texto es el uso de la palabra amo, la cual para nosotros puede sonar como algo muy fuerte, pero a la luz del contexto que ya les he explicado, no necesariamente lo es. Podemos entender algo, y es que el hecho de que alguien sea un amo no necesariamente lo convierte en un malvado. Después de todo, nosotros le decimos a Jesucristo, cada vez que nos referimos a Él, le decimos Señor, es decir, amo, el amo. Y aquí cuando se nos habla de amos, debemos entenderlo como amos en el sentido de la palabra, sentido general de la palabra. Pues dado que el verso 2 se nos habla de los amos creyentes, podríamos llegar a pensar que se nos habla de amos creyentes y de amos no creyentes. Cuando aquí en este versículo 1 dice amos, se nos está hablando de amos en general, sean creyentes o no. Y en este verso 1 vemos que el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, con su inspiración divina, manda a los esclavos a que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y esta expresión es característica de toda esta sección que hemos visto desde el capítulo 5. En el capítulo 5, verso 1 y 2, se nos manda a tener en alta estima a los hermanos en Cristo, tanto más si son mayores, como a padres y madres, porque somos una misma familia. Pero en el mismo capítulo también se nos manda a honrar a las viudas que en verdad no son y a los ancianos que gobiernan bien. Y acá se hace alusión a lo mismo, pero con respecto a los amos. Aunque hay una pequeña diferencia que no podemos ignorar, y es que a los hermanos los tratamos como miembros de nuestra propia familia, porque son hermanos en Cristo. A las viudas las honramos si es que en verdad son viudas, y a los ancianos se les da todo el honor solamente si esos ancianos gobiernan bien. Pero de los amos se nos dice que debemos tenerlos por dignos de todo honor, independientemente de si son creyentes o no, independientemente de si es el amo amable que nada más te dice, no, hoy no comes en el desayuno y ya, o si es el amo que viene y te azota cruelmente. Independientemente de cómo sea el amo, debes tenerlo por digno de todo honor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque no se trata de los amos y nosotros. Este asunto, ¿de qué se trata? De nosotros y Dios. Nosotros como esclavos de Cristo debemos tener a los amos por dignos de todo honor, no porque ellos sean cristianos o no, sino porque ellos son una autoridad sobre nosotros, y como tal debemos someternos a ellos, porque al hacerlo, ¿a quién nos estamos sometiendo? A Dios. Así un esclavo cristiano que se somete a su amo, se somete independientemente de que el amo sea bueno o malo, porque no lo hace por su amo, sino para agradar a Dios. No se trata de que, no, que a mí me cae bien el amo, no, es que a mí el amo ese me la tiene montada. No,
sino de que yo me sujeto porque es el amo y representa a Dios, independientemente si lo representa bien o lo representa mal. Porque no se trata de lo que yo siento, sino de hacer lo que me toca. El esclavo cristiano no da honor a su amo como se hace con las viudas y los ancianos. De las viudas y los ancianos, en el capítulo 5, cuando hablábamos del honor y de la honra, les decía que tenía que ver sobre todo con el aspecto económico, una provisión para las viudas que no tenían nada, un salario para los pastores que gobiernan bien. Pero acá no se refiere al dinero, sino más bien a una actitud sumisa a Dios, incluso si el amo es lo más alejado a Dios que puede ser. El texto que le da el hermano mientras presidía, 1 de Pedro 2:18, dice lo siguiente, lo veo otra vez. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El hecho de que use la palabra amo nos da a entender que se está refiriendo a esclavos, porque dice criados para que suene bonito, pero está refiriéndose a esclavos. No solamente a los buenos y afables, dice Pedro, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El hecho de que nos digan que algo es aprobado delante de Dios, ¿qué nos quiere decir? Que el hacer eso es algo que le da gloria a Dios. Y ese, mis hermanos, es nuestro propósito. ¿Por qué seguimos en este mundo si ya hemos sido salvados? ¿Por qué si el Señor sabe que vamos a seguir pecando, nos mata una vez y nos lleva al cielo? Porque Él quiere que le demos gloria. Y la mejor forma de hacer esto y tener, en el caso de los esclavos, a los amos por dignos de todo honor, es sirviéndoles con nuestro mejor servicio, no de mala gana, no para querer agradarlos a ellos, sino a Dios. Dice en Colosenses 2:22, siervos, otra palabrita que debería ser esclavos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al lobo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué pasaría si un esclavo no tuviera a sus amos por dignos de todo honor? ¿Qué pasaría? El nombre de Dios sería blasfemado y también la sana doctrina. Pues la conducta del esclavo en su diario vivir influye en la forma en la que sus amos y las demás personas perciben a Dios y al mensaje del Evangelio. Nadie va a creer el Evangelio que tú predicas si tu conducta no refleja el Evangelio que tú enseñas. Ese era el predicamento en el cual se ponían los esclavos si no tenían a sus amos por dignos de todo honor. Si el esclavo no tenía a su amo por digno de todo honor, el amo podía preguntarse, ¿y a qué clase de Dios sirve mi esclavo que lo lleva a rebelarse contra mí, que lo lleva a ser tan hostil y tan peleonero? Ciertamente el amo no querría creer en ese Dios por culpa de ese esclavo. Él ahora tiene una imagen, una idea equivocada acerca de Dios. Si no cree en Dios, tampoco va a creer en el Evangelio que habla acerca de Él, siendo esto totalmente lo contrario a darle gloria a Dios. El pastor R.C.H. Lenski escribió lo siguiente sobre el tema. Si un esclavo cristiano deshonra a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por conducta irrespetuosa, por hablar mal de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que recibiría, sino la maldición que, por su causa, el amo lanzaría contra el Dios de este desdichado esclavo, su religión y la enseñanza que él abrazaba. Esa es la peor consecuencia de una mala conducta. ¿Qué diría el amo de su esclavo? Así que esto es lo que le enseña esta nueva religión a sus convertidos. Eso es un peligro. Voy a decirle a mis otros compañeros que tengan esclavos que no dejen que sus esclavos escuchen acerca de Cristo, porque se van a volver las personas más rebeldes y pecadoras que hay. No quieren obedecer y no se sujetan, y viven respondiendo y contestando, y uno no le puede decir nada porque se ya dicen un poco de cosas. No, ese tipo de esclavo no nos sirve. Es un tipo de esclavo pésimo. Así, el esclavo deshonra a Dios
y deja por el suelo su santo nombre. Cada cristiano debe estar anhelando hacer todo lo contrario, que las personas quieran creer en Dios por causa de Él, no por culpa de Él que se quieran apartar de Dios. La nación de Israel debía haber sido un faro de luz que atrajera a todos los hombres de todos los países hacia Dios, pero a causa de su pecado y de su rebeldía y de su insubordinación, produjeron todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo les escribe en Romanos 2:23 a los judíos: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto, mis hermanos, es un asunto muy serio, porque lo que está en juego no es la honra del esclavo o la honra del amo, sino la honra de Dios mismo. El cristiano debe ser un instrumento de Dios para la salvación de los hombres, no un estorbo, porque eso es lo que somos cuando no hacemos las cosas como a Dios le agrada. El apóstol Pablo lo sabía y por eso repite esta instrucción a los esclavos cristianos en muchas partes, como en Tito 2:9, que dice: exhorta a los siervos, traduzco mejor, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por esto mismo es que el esclavo cristiano debe tratar a sus amos por dignos de todo honor, incluso y especialmente si esos amos no son cristianos. Y eso implica tener una actitud adecuada de sumisión y respeto, prestando el mejor servicio posible. Pero hay algo que podría imposibilitar esto, y es lo que el apóstol Pablo dice en el verso 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y en que existía entonces la tentación para los esclavos que tuvieran amos cristianos de pensar: no, si mi amo es cristiano, no debe ser tenido por digno de todo honor. Puedo tenerlo por digno de honor, pero no de todo honor. Pues es mi hermano, él es más suave conmigo. Él no es mi superior, él es mi hermano, mi igual en Cristo. Así que no tengo que tenerlo por digno de todo honor. Puedo tenerlo por digno de honor como hermano, pero como amo no, porque es mi hermano en Cristo. Imaginemos el siguiente caso. Tú eres un esclavo de aquella época y el domingo te reúnes en la iglesia con todos tus hermanos en la fe. Y resulta que al lado de tu silla se sienta tu amo. Obviamente, eso es trayéndolo a nuestro contexto. Ellos no se sentaban en sillas como nosotros. Pero si se sienta tu amo y tú juntos, ambos escuchan la palabra de Dios, cantan himnos a Dios, leen la Biblia y luego se van juntos para la casa. ¿Qué puedes pensar? Es mi hermano. Ya no lo ves como tu superior, sino como tu igual. De tal manera que aunque tú le sirvas, no le vas a servir de la mejor forma posible, sino que dices: no, es mi hermano. Entonces, él no me va a tratar cruelmente, no tengo que esforzarme tanto. No, él me va a perdonar si yo me equivoco en esto, si de pronto me demoro un poquito. Él me va a perdonar porque él me ama en Cristo. Y busca aprovecharte de la situación, de la hermandad que hay entre ustedes. Es más, imagínate que tú eres el esclavo y que uno de los pastores de la iglesia, imaginemos que tú eres el amo, llegas a la iglesia, te sientas, pero el que está predicando, el que enseña, el pastor o el líder, es el esclavo. Entonces ocurriría lo contrario. No, ahora yo tengo autoridad sobre ti, porque yo soy el esclavo, está en una posición de autoridad al enseñar. Y tú como mi amo, ahora tienes que sujetarte a mí. Y entonces yo ejerzo autoridad sobre él. Y eso quiere llevarlo después a su lugar de trabajo, a su casa, cuando regrese otra vez a la casa. Es que, no, cuidado, que recuerde que yo soy el ungido de Jehová. No, a mí no me esté diciendo eso. A mí no me puede decir ninguna de esas cosas porque yo soy el que predica la palabra. Podría darse el caso y aún se daba. Esos casos ocurrieron. Entonces él trataría de aprovecharse o se sentiría tentado a querer aprovecharse de esa situación.
Y debemos entender esto, que si bien nosotros somos iguales en Cristo, eso no elimina las distinciones que existen entre nosotros. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está, somos iguales. Así que no tenemos división y no tengo por qué sujetarme a usted. No, la Biblia en ninguna parte dice eso, porque dice no hay varón ni mujer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice a la mujer que se sujeta a su esposo, a los hijos que se sujeten a sus padres. Es decir, que las distinciones seguían estando. Porque la unión con Cristo no elimina las uniones que ya tenemos, sino que lo que hace es que crea una nueva unión. Pero las uniones que ahí estaban siguen estando. Y mientras estemos en este mundo, hasta que la muerte nos separe de todas nuestras uniones, la única que va a quedar, ¿cuál es? La de Cristo. Nuestra unión con Cristo es la única que va a perseverar después de la muerte. Mientras estemos en este mundo y la muerte no nos llegue, o el Señor venga, todas esas uniones siguen, todos esos vínculos, todos esos lazos, todas esas relaciones. Por eso el esclavo seguía siendo esclavo y el amo seguía siendo amo. Nadie le decía a los amos, no, que ya como tú eres amo y tú eres cristiano y él es cristiano, ya déjalo en libertad. No, eso nunca se predicó, sino que se les decía, trátalo como a tu hermano, ten presente que es tu hermano, al amo. Pero el amo no estaba entonces en que yo lo iba a dejar libre y ya. Podía hacerlo si no tenía la necesidad, pero si necesitaba el amo seguía con el esclavo. Ese era el sistema de ese tiempo. Por eso no se buscó abolir, porque como ya decía, produciría un cambio, una revolución social que perjudicaría el evangelio. Porque la meta no es la liberación de la esclavitud, la meta es glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y eso lo hacemos sujetándonos a todas las autoridades que Dios mismo ha establecido. Nuestro servicio a esas autoridades debe ser como el servicio que brindamos a Dios mismo. Y si resulta que esas autoridades, por el hecho de ser cristianas, son más parecidas a Dios que las otras, entonces ¿cómo debe ser nuestro servicio? ¿Peor? No. Si resulta que esa autoridad, que ese amo, es cristiano, es hermano en Cristo, ¿cómo debe ser mi servicio a él? Debe ser mejor que el que le doy a los otros amos que no son hermanos en Cristo. De tal manera que si yo soy el esclavo y soy el que predica y mi amo está ya sentado, cuando venga, ¿cómo debo comportarme yo delante de él? De una forma irreprensible, para que él quiera conocer más del Dios del cual yo predico, no todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo manda, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y eso es algo lógico. Si servir a una autoridad es algo que glorifica a Dios, Dios es más glorificado si se sirve mejor a la autoridad que tiene a Dios viviendo dentro de ella. Porque nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Porque cuando tú sirves a un cristiano, ¿a quién estás sirviendo? A Dios en persona, literalmente. A Dios estás sirviendo. Cuando Saulo perseguía a los cristianos y el Señor se le apareció en el camino de Damasco, ¿qué le dijo? El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, cierto. Yo creo que no sabemos todo el versículo. Él le dice, ¿por qué me persigues? Pero no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y siguiendo la misma lógica, servir a la iglesia es servir a Cristo. Por lo que si debemos hacer bien a todos los hombres, incluso a los que aborrecen a Dios, ese bien debe ser más grande cuando esos hombres son hermanos amados en Cristo. Como dice Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si prestamos un servicio a un amo, ese servicio debe ser todavía mejor si ese amo es creyente, porque es una persona que nosotros amamos y porque es amado por Dios. El que está bajo el yugo de esclavitud debe hacerlo todo para su amo, como si lo hiciera para Dios, independientemente si el amo es cristiano o no, independientemente si el amo es amable o no. Él debe dar el mejor servicio posible. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al lobo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. La palabra libre evidencia que la palabra siervo es esclavo. Es esclavo. El siervo, o mejor traducido esclavo, debe ser todas las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. De tal forma que si el amo le dice al esclavo, prepárale la comida, el esclavo cristiano va y prepara la comida de una, sin que tengan que andar diciéndole de más o andar apurándolo. Él sabe que a tal hora debe servir la comida, él va y lo hace. No porque el amo sea bueno o malo, lo que sea, sino porque él lo hace para Dios. Y si resulta que el amo es cristiano, entonces el esclavo no solamente va y prepara la comida de una, sino que además hace la comida lo más deliciosa posible, para que su amo se deleite en ella, inclusive si el amo no le da ni un gracias por la comida, porque es su amo y es su amado hermano en Cristo. ¿Acaso una madre espera que su hijo le den las gracias para hacerle la comida? No, ella hace la comida y el alimento porque son sus hijos y tiene que ayudarlos, tiene que servirlos, porque los ama. Como los ama, por eso prepara sus alimentos con amor, porque son para sus personas amadas. De igual forma, nosotros somos amados en Cristo, los unos para con los otros. Y el apóstol Pablo cierra este versículo diciendo, esto enseña y exhorta. Estas palabras están en un tiempo presente, lo que nos indica que era algo que Timoteo, que es el que está recibiendo la carta, debería seguir haciendo constantemente. No era que esto va, se los dices el día que da la carta y ya. No, constantemente debes estar repitiéndolo, debes estar diciéndolo, que sirvan a sus amos como al Señor, porque eso era algo difícil de practicar. No es que a los esclavos les vaya a agradar andar sirviendo de la mejor manera a los amos. Naturalmente no van a querer hacerlo, y si el amo es déspota, es cruel, es una persona impía que anda azotando, va a ser algo difícil querer hacer todas estas cosas. Pero Pablo dice a Timoteo que lo siga enseñando, que lo siga exhortando. Los esclavos cristianos deben aprender que no estamos en este mundo para buscar la felicidad, sino para darle gloria a Dios. Porque todos somos esclavos de algo. Nadie es absolutamente libre. Nadie es totalmente libre. Los que estamos en Cristo hemos sido libertados del pecado. Por eso somos verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para ser esclavos de Cristo. O sea, siempre estamos en una actitud, en un estado de esclavitud. Eso no cambia, porque hemos sido liberados de un amo para servir a otro mucho mejor, que es el mejor amo posible, que es Cristo. Y lo hacemos dándole gloria. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la felicidad que las personas tanto buscan y no encuentran, el darle gloria a Dios. Aplicaciones. Mis hermanos, por si alguno no lo sabía y por si no quedó lo suficientemente claro, porque lo puse mal o simplemente no captó el mensaje o se le durmió algo, este mensaje se aplica para cada uno de nosotros en nuestros respectivos lugares de trabajo. Como les dije en un principio, la esclavitud en ese tiempo era algo económico, era un medio que les permitía a las personas ganarse la vida. Eso no es muy diferente a lo que son los trabajos, los empleos hoy en día. Principalmente la diferencia radica en que ahora el yugo de esclavitud es más suave, te ofrece una serie de derechos que te dan una sensación de libertad, pero no es una libertad absoluta, es solo una sensación de libertad. Porque si una persona trabaja durante 8 horas al día, durante 6 días a la semana, durante un mes, durante un año, a lo largo de toda su vida, ¿cuánto tiempo de su vida tiene que pasar trabajando? Se falta el látigo encima. Le diga, trabaja si quieres comer. Eso no es muy diferente a lo que pasaba con los esclavos y los amos. Porque a veces quieres hacer muchas cosas, pero no puedes hacerlas. Y no puedes porque tienes que cumplir no solo con un horario de trabajo, sino también con ciertas exigencias de los jefes, de los trabajadores, que te implican trabajar aún más allá de ese horario de trabajo. No es lo mismo la persona que trabaja para un empleador que el que es independiente. Por
Porque el que es independiente trabaja cuando quiere y como quiere, siempre y cuando tenga lo que necesita. Porque el independiente tiene al trabajo en sí mismo como amo, sino que tiene, como dice uno, una sensación de libertad aún mayor, pero son sensaciones de libertad, no hay una libertad absoluta, sino una cierta libertad. Una cierta libertad. Había muchas personas independientes en aquellos tiempos, pero el que tiene un empleador tiene un salario asegurado, lo que da cierta estabilidad económica. Eso es, más o menos, de una forma más suave, como los esclavos veían la esclavitud en ese tiempo, una forma de sustento. Así que eso era como lo pensaban por lo menos una persona que se vende de esclavo. Ay, me van a dar que comer, me van a dar que vestir, me van a dar una casa, tengo la vida asegurada. Lo único que tengo que hacer es servir a esta persona. Y habían personas que querían seguir siendo esclavos porque sabían que así tenían todas sus comodidades. Y por ende, entendiendo esto, todo lo que he dicho acerca del trato del esclavo al amo se aplica en nuestro contexto en lo referente al empleado y al empleador. Y aquí aclaro algo, y es que no es que la esclavitud como se daba antes no se dé en la actualidad, porque en la gran mayoría del mundo, del otro lado del mar, todavía se da la esclavitud así por raza. Personas que son secuestradas, que son obligadas a trabajar de una u otra forma, niños que son llevados de aquí para otros países. Eso se sigue dando, sino que no se da en esta parte del mundo, en nuestro contexto. Por eso vamos a aplicarlo al trabajador y al jefe. Y es que así como el esclavo cristiano debía dejar en alto el nombre de Cristo ante su amo, así el trabajador cristiano debe dejar en alto el nombre de Cristo ante su jefe. Pregúntate esto. Si a tu jefe le preguntaran sobre tu trabajo, ¿qué diría de ti? ¿Que eres el peor de todos? ¿El que siempre se está quejando y nunca hace las cosas bien? ¿Que eres como los demás? ¿Que no sobresales del montón? ¿Que eres el mejor de todos? O al menos estás entre los mejores o los más destacados. ¿Qué opina tu jefe de ti? Y esto lo digo porque tenemos la tendencia de separar el trabajo de Dios. Y decimos, no, yo tengo un trabajo y un trabajo secular. Yo trabajo aquí en la iglesia, vengo y predico, y vigilo a los hermanos y los cuido, y trabajo allá en un colegio dando clases, ese es mi trabajo secular. No, no es trabajo secular, porque estás sirviendo a Dios donde quiera que estás. No dejas de ser cristiano cuando sales de la iglesia. Pues si tienes trabajo secular, entonces también tienes vacaciones seculares. Y dices, no, me voy para la playa, tengo unas vacaciones seculares allá, mira todos los que están como están vestidos. Claro, si tienes trabajo secular, tienes vacaciones seculares. No se trata de eso. Siempre estamos al servicio de Dios. Por eso nosotros siempre estamos trabajando. Siempre debemos procurar estar trabajando. El trabajo es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Después de todo, ¿qué hace Dios todo el tiempo? Dice el Señor Jesús en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Dios trabajó cuando creó el universo. Pero no fue que después se acostó, ¿cierto? Y se puso, bueno, ya voy a descansar porque ya demoré 7 días. No. El séptimo día, Él vio todo lo que había hecho y contempló su gracia. Y eso fue su trabajo. Pero Él no dejó de trabajar creando. Pero Dios siempre trabaja sustentando. Dios es el que hace que cada pieza encaje en su lugar. Dios es el que une los átomos de cada cosa en el universo. Dios es el que hace que todas las cosas funcionen. ¿O no creen que es casualidad que digan que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que solo se transforman? ¿Por qué no se crean y se destruyen? Porque Dios los sustenta. Dios sustenta todas las cosas y les da la capacidad de funcionar según su designio. Y esto lo hace de continuo sin descanso. A tal punto que uno podría decir, no, si Dios descansa un segundo de trabajar, se acaba el universo. Se desbaratan todos los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Todos los átomos se separan, toda la energía deja de fluir, todo se acaba. Porque Dios siempre está trabajando. Y el ser humano, como criatura representante de Dios en la tierra, debe representarlo de la mejor manera posible para que le dé gloria a Dios. Y si Dios siempre trabaja, nosotros siempre debemos trabajar todo lo que podamos. Y es que aún si nosotros somos independientes, debemos trabajar para sobrevivir, lo cual hace que aún un trabajo independiente, como ya dije, sea un tipo de yugo de esclavitud, siendo el trabajo en sí mismo el amo. Porque el ser humano, sea cual sea su forma de trabajo, fue creado para trabajar. Pues cuando Dios creó al primer hombre, ¿qué hizo?
Dice, y Dios creó a Adán y le dio una hamaca para que se echara a dormir. No, dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Eso me parece a mí que es un trabajo. Y eso fue antes de que existiera el pecado. Porque también existe la tendencia, no, el pecado, el trabajo es castigo de Dios por el pecado. No, el trabajo no es un castigo de parte de Dios. Sin embargo, el dolor, el cansancio, la fatiga y todos los demás males que en sí mismo conlleva el trabajo, sí son parte de la maldición que Dios le impuso al varón. Varón, como dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mi hermano, Dios quiere que trabajes. El cuarto mandamiento que aparece en Éxodo 20, del 8 al 9, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué nos dice allí? Que habrán 6 días en los que trabajarás y en el séptimo harás, descansarás. No. Dice, ese día santificarás el día. Eso implica una acción, implica un esfuerzo, implica un trabajo. El séptimo día nosotros trabajamos de nuestras demás labores para trabajar en Dios, para descansar en Dios. Descansamos de lo otro para trabajar haciendo la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que el hombre trabaje para el sustento de su familia, pero esa es una forma limitada que el mundo tiene de ver el trabajo, porque la Biblia va más allá. Les invito a que leamos un momento Efesios 4:28 y veamos a qué me refiero cuando digo que la Biblia dice que va más allá. Efesios 4:28. Dice así la palabra del Señor: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para todo lo que necesita. Así dice, ¿cierto? No, obvio que no. Eso no dice así por ningún lado. Eso es una blasfemia decir que eso dice así. ¿Qué dice ahí? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La idea de que trabajes, no solamente que trabajes para ti, sino también para ayudar a tus hermanos en Cristo, de tal manera que así tus hermanos no tengan que pasar necesidad, para que todos ellos puedan ver a Dios a través de ti. Y si no hay hermanos a los cuales ayudar, entonces ayuda a los necesitados que vean, a los que les predica el Evangelio, proveyéndoles, porque así ganarás a esas personas para Cristo. Les facilitarás la obra al Señor. Él es el que salva, pero tú no debes ser estorbo para Dios, sino ayuda, para que puedas darle gloria a Dios en todo. Como dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si debes comer y beber para la gloria de Dios, ¿cuánto más deberá ser aquello que te permite tener para comer y para beber? Deberá ser todavía más para la gloria de Dios. Para eso necesitas trabajos que glorifiquen a Dios, de tal manera que con ellos también puedas prestar un servicio a otras personas. Porque este es un punto en el cual no entendemos lo del servicio excelente. Y es que ciertamente hay trabajos que sirven al prójimo y hay trabajos en la actualidad. Si uno habla de un ingeniero, es una persona que trabaja construyendo casas. Eso ayuda a otras personas. Es un servicio que está prestando a la sociedad. Y por tanto, es un yugo que un cristiano puede llevar perfectamente, porque lo hace para ayudar al prójimo. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajos que no benefician a tu prójimo? Pues que no le dan gloria a Dios. Por ejemplo obvio, ¿tú crees que el trabajo de cantinero le da gloria a Dios? Creo que difícilmente alguno aquí me dirá que sí. Pero, ¿y qué pasa con aquellos trabajos que no aportan un beneficio real para tu prójimo? Por ejemplo, una persona que gana dinero jugando videojuegos por YouTube, ¿será que eso le da gloria a Dios? Seguramente muchos de los presentes, dado que somos cristianos, dirán que eso no da gloria a Dios, es un simple entretenimiento. Pero, ¿y si voy más allá? ¿Qué pasa con aquellas personas que ganan millones y millones de pesos porque son excelentes deportistas?
el mejor jugador de fútbol, el mejor tenista o el mejor atleta. Esos trabajos dan gloria a Dios. Porque ellos se quitan el sueldo y dicen, para la gloria de Dios. Pero eso no refleja ninguno de los santos atributos de Dios. Esos trabajos son entretenimiento. Pero la Biblia no nos mandó a entretenernos, sino a trabajar. Los trabajos que no aportan un beneficio real para la sociedad, para ayudar al prójimo, no son un servicio excelente para Dios. Nunca podrá ser un trabajo que glorifica a Dios. Entonces, la diferencia con los trabajadores de antaño y nosotros es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir el yugo que queremos llevar el resto de nuestra vida o en ciertos momentos de nuestra vida. De tal manera que cojamos un yugo que sea correspondiente a alguien que profesa piedad. El puritano Richard Baxter dijo una vez, elige ese trabajo o vocación en el que pueda ser más útil a Dios. No elijas aquel en el que puedas ser el más rico o ilustre del mundo, sino aquel en el que puedas hacer un bien mayor y no pecar. Ese es el que debes elegir. Porque si ves que el yugo que llevas te impide o te limita a glorificar a Dios, clama a Dios y espera en Él y haz todo lo que esté a tu mano para tener un trabajo que te permita darle la gloria a Dios al prestar un servicio a tus semejantes. Si ya tienes un trabajo que ya presta un servicio de verdad, uno útil al prójimo, sé agradecido a Dios por ello, porque muchos no lo tienen, y dale gloria a Dios con ese trabajo, prestando el mejor servicio posible, porque tú representas a Cristo ante tu jefe, ante tu prójimo y ante la sociedad. Si lo haces así, ten por seguro que darás gloria a Dios en tu trabajo, porque así como el que trabaja predicando la palabra de Dios, le da gloria a Dios, así también lo hace el que enseña en una escuela. También lo hace el que transporta a otros en su moto. Y también el que limpia el piso, el inodoro y recoge la basura. Esos trabajos no son menos son los otros trabajos que dije antes, los que no le dan gloria a Dios. Porque el mundo nos ha enseñado de que los trabajos menos son aquellos en los cuales tienes que humillarte y rebajarte y hacer cosas que no son dignas para la sociedad actual. No, los trabajos que son menos son aquellos que no le dan gloria a Dios. Aquellos que no aportan un beneficio real para la sociedad. Un trabajo así es un trabajo en el cual no podrás tener a tu amo por digno de todo honor, porque no estarás teniéndolo todo por todo honor de esa forma. Son trabajos que son indignos. Y nosotros, si tenemos un trabajo digno, debemos entonces trabajar de una manera digna. Debemos tener a nuestros jefes por dignos de todo honor, no solamente porque lo merezcan o porque sean más que yo, sino porque tú honras a aquel que los puso en esa posición, que es Dios. Pues el cristiano debe recomendar el cristianismo con su servicio. Es como cuando las marcas hacen un producto, lo hacen de tal calidad que dejan en alto el nombre de esa marca. Claro, tú compras un computador, no, marca Dell, después otro aparato, una impresora, algo así, marca Dell, o en este momento se me olvida, vas a comprar otro producto, el mouse, el teclado, entonces de pronto te sale, compras el monitor, pero el monitor te sale mal. Entonces, no, ya esa marca hay algo raro, esa marca no me convence, porque el monitor salió defectuoso y las garantías no sirvieron. Ese solo producto puede dañar la imagen que las personas tienen de toda la marca. De igual manera, hermanos, nuestra marca, en el sentido de promocionar algo, es Cristo. Nosotros debemos promocionar a Cristo con nuestro servicio, para que las personas piensen bien de Él, no para que piensen mal de Cristo por culpa de uno. No deben prestar un mejor servicio entonces con una motivación incorrecta. No que, como dicen en algunas iglesias, debe trabajar así, debes hacerlo de una manera excelente y tendrás una remuneración excelente. No se trata de prestar el mejor servicio por la remuneración. No se trata de eso. Porque ya de inmediato desvías la motivación. El objetivo ya no va a ser honrar a Dios, sino que va a ser que te paguen más. Lo mismo o menos por prestar un servicio. Lo que debemos tener presente es que lo más importante es la gloria de Dios. De tal forma que si trabajas limpiando casa y te dicen, ¿y tú para qué limpias tanto eso? Si ni tu jefe se da cuenta, ni el patrón se da cuenta de que tú limpias esos espejos de por allá, ni él se da cuenta. Bueno, es que yo no limpio esos espejos para el patrón, yo los limpio para Dios. Esa es la diferencia, de ir más allá,
de ser más excelente, de prestar un servicio mucho mejor. Así, cuando tú compartas el evangelio con los dueños de esa casa, ¿qué van a pensar ellos? Pues yo quiero aprender porque esta persona es así, porque le vas a dar credibilidad a tus palabras. No se van a convencer, pero al menos si van a dudar, no va a ser por culpa tuya, sino por causa de su propio pecado. Y si resulta que tu jefe, la persona a la que le prestas un servicio, es un hermano en Cristo, tú debes tratar de sacar el menor beneficio posible de ello. Solo busca o cobra lo necesario, lo justo, a tal punto que le demuestre a tu hermano, inclusive que le prestaría el servicio, incluso si no te paga nada. Porque muchos que se creen cristianos hoy en día se esfuerzan por prestar un servicio excelente, pero no para darle gloria a Dios, sino para que les paguen más. Y entonces dicen, no, como tú eres cristiano, tienes que ser más generoso conmigo, a ti te cobro más, porque tú entiendes mi situación, o sea, a ti te cobro más. No, mis hermanos, no es así, sino lo contrario. Por cuanto es mi amado hermano en Cristo, debo prestarle mi servicio con misericordia, cobrando solo lo justo y necesario, y dándole la posibilidad de pagarle según sus necesidades. Y eso hablando de un trabajo que te permite sobrevivir, porque obviamente si no cobras, si no te pagan nada, no puedes sobrevivir. Pero si es un trabajo que no tiene nada que ver con tu subsistencia, no lo cobres. Debes servirlo aún si no te pagan nada por ello. Hermano, páguele si puede, cuando pueda. El Señor proveerá, porque no es algo que me permita subsistir, lo hago para ayudar a mi hermano, porque es tu amado hermano en Cristo. Pues si tú le preparas comida a tus hermanos en la carne, yo nunca he visto que nadie me cobre por hacerme la comida, o mi papá, o mis hermanas, o mi esposo. ¿Por qué había de hacerlo con mis hermanos en Cristo? ¿Por qué había de hacerlo? Si lo hiciera sería porque fuera necesario, estrictamente necesario para la supervivencia de uno. Pero no había una necesidad, no hay una necesidad real. ¿Estaría en realidad dándole gloria a Dios con él? Uno debería examinarse en eso. Y si por hacer eso resulta, no, lo que pasa es que yo por andar haciendo eso se me está complicando la situación. Entonces, si de verdad eres cristiano, no temas, porque esa adversidad es para tu bien, porque tú la estás buscando voluntariamente para la gloria de Dios. Y es que en medio de la adversidad es que fortalecida tu fe. Y eso es un beneficio mucho mayor que el de cualquier cantidad de dinero que pueda dar. Solo recuerda esto, tu servicio debe ser excelente, porque lo haces para el Señor. Piensa en el Señor Jesús. Según Marcos 6:3, el Señor Jesús era carpintero. Y es lógico, pues en los textos paralelos a ese se nos dice que su papá José también era carpintero. Y en ese tiempo los padres instruían a sus hijos en sus oficios. Obviamente, aquí cuando digo que era carpintero me refiero al tiempo antes de que él iniciara su ministerio. Él tenía que subsistir de alguna manera. Él debía trabajar como carpintero. Pero el hecho de que él aprendiera ese trabajo de su padre terrenal no quiere decir que él no fuera Dios. Él siempre fue 100% hombre, 100% Dios. Él siempre fue Dios y como tal él era perfecto en todo lo que hacía. Y todo incluye su trabajo de carpintero. Que por cierto, el trabajo de carpintero de la época no es como nosotros lo entendemos ahora, que solamente se limita a la madera. Era más bien algo así como el trabajo de un albañil. Eso era ser carpintero en esa época. Trabajaban madera, bloque, todo lo que pudieran, todo. Se refiere más que todo a trabajos de manualidades, ese tipo de cosas, de labor manual. Y si pensamos en Cristo, no sé, yo no me pinto a Cristo diciendo, ay, ya me cansé, esto no sale bien, voy a dejarlo así. O diciendo a la persona, no, mañana él puede venirlo a buscar. Y mañana viene la persona, mañana. Y así hasta que la persona se aburra de venirlo a buscar de lo que estás haciendo. Yo no me imagino a Jesucristo prestando ese tipo de servicio tan pésimo, sino por el contrario. Él se esforzaría, aunque nadie lo estuviera viendo, apurando por prestar el mejor servicio posible, de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. De tal forma que debía tener fama de ser el mejor carpintero de su localidad. Por eso cuando él fue, la gente decía, pues este es el carpintero. No están sus hermanos y sus hermanas aquí, porque sabían quién era él, porque era famoso por ser carpintero, porque prestaba un servicio excelente.
Por eso tú al imitarlo debes actuar de esa manera, no porque te estén viendo o no, sino porque lo haces para Dios. José, el hijo de Jacob, siempre nosotros leemos el relato de él en Génesis, dice que Dios siempre estaba con él y él siempre era respaldado en todo lo que hacía. Pero ¿por qué era eso? Simplemente porque era José. No, porque la gracia de Dios operaba en José y hacía que José prestara el mejor servicio posible, sea que fuera un esclavo en una casa o estuviera preso en una cárcel. Recuerden que cuando la esposa de Potifar tentó a José, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo José? ¿Acaso haré yo este grande mal contra mi amo? ¿Alguno recuerda el relato? ¿Dijo José así? No. Génesis 39:9 dice que dijo José: ¿haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque aunque trabajaba para el egipcio, él sabía que su servicio lo estaba prestando a Dios. Por eso dice siempre, y Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Dios. De eso se trata, hermanos, de trabajar para Dios en donde Él nos coloque. Por eso, para terminar, sintetizo todas las aplicaciones que he dicho. Han sido un poquito largas, por eso las sintetizo. Siguiendo un bosquejo que da el pastor John MacArthur. Él da 9 puntos. Se los leo a continuación para terminar. Primer punto. El creyente debe servir obedientemente a sus empleadores, mostrando siempre una actitud sumisa. Segundo, el creyente debe servir a sus empleadores en todo, haciendo cualquier tarea que se le asigne, a menos que esa tarea viole la ley de Dios. Tercero, el creyente debe servir a sus empleadores con respeto, incluso si los empleadores no responden de la misma manera. Cuarto, el creyente debe servir a sus empleadores con entusiasmo, no haciendo las cosas de mala gana. Quinto, el creyente debe servir a sus empleadores excelentemente, esto es, mostrando lo mejor de sus habilidades. Sexto, el creyente debe servir a sus empleadores con diligencia, no porque lo estén mirando, no, sino para darle gloria a Dios. Séptimo, el creyente debe servir a sus empleadores con humildad, no alardeando para congraciarse con otros. Octavo, el creyente debe servir a sus empleadores de corazón y no con hipocresía, porque Dios examina el corazón. Y por último, el creyente debe servir a sus empleadores no esperando recibir recompensa por ello, aunque la reciba, sino esperando recibir la recompensa perfecta de parte de Dios. Esa debe ser nuestra motivación a la hora de realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Oremos, hermanos.